Invita Cámara de Comercio de Bogotá. Venga, que no es pa' eso. Muy buenas. Bienvenidos a Venga, que no es pa' eso. El no. Una palabra que desde hace unas semanas se ha convertido en un fetiche en este país. Hoy queremos saber exactamente qué tiene de fondo. ¿Renegociación o ajustes? ¿Son buenas, son malas las propuestas que allí se expresan? Para ello hemos invitado a un sociólogo, exmilitante del ELN, una persona muy conocida en los medios de comunicación y analista. Luis Eduardo Celis militó en las estructuras políticas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en los años 80. Se graduó como sociólogo de la Universidad Nacional. Fue asesor de la Corporación Nuevo Arcoíris y la Red de Programas de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz. Actualmente es asesor de la Fundación Paz y Reconciliación. Carlos, buenas. Doctor Luis Eduardo Celis. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué tal? Mil gracias. Bueno, por favor. Muchas gracias. No, complacido de estar contigo en esta Mil buena gracias, invitación. Estoy muy contento de que estés por aquí. Igualmente. Vamos a hablar del no, pero vamos a hablar en compañía de una persona que usted conoce muy bien. Es una persona que irrumpió fuertemente en la política en el movimiento Séptima Papeleta, analista en diferentes medios de comunicación, escritora y actualmente senadora de la República. Claudia López inició su vida pública con el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, actualmente senadora de la República por el partido Alianza Verde. Ha sido consultora de Naciones Unidas e investigadora de la Fundación Arcoíris. Igualmente, ha participado con su pluma y voz en varios medios de comunicación como El Tiempo, Revista Semana, el portal La Silla Vacía y el programa radial Hora 20. Carlos, Senadora Claudia López. ¿Cómo estás? Mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, Luchito, qué gusto verte. Lo mismo. ¿Cómo estás? Los dos son personas de agendas muy ocupadas, pero aún así aceptaron, ¿no? Era por el café, Claro, me dijo usted. por el café, claro. Era por el café. Que eso quede claro. Bien, les invité para una cosa. Me gustaría que habláramos de esa palabra que tortura a unos y alegra a otros durante las últimas semanas. El no. ¿Qué hay de fondo con el no? Si es una renegociación, si es un ajuste, o si estamos hablando de algo que tiene que ver con el 2018. Me gustaría que hablaran, no les voy a pedir que hablen a calzón quitado porque ustedes hablan siempre a calzón quitado. Pero antes, ¿quieren un tinto? Porfa. ¿Les parece? Sí, esa era la promesa. Esa era la promesa. Mientras les sirvo el tinto, me gustaría que vieran lo que dice la gente A ver, sobre esta ¿qué dice misma la pregunta. gente? ¿Les parece? Ahí los dejo. Pues no sé en realidad qué es lo que está planteando el no. No han dicho nada claro en ese aspecto, sino más como sabotaje estratégico. Me parece que con el anterior gobierno narco-para-terrateniente, pues es de los mismos con las mismas. Para que venga a decir que de pronto los otros son mejores que ellos, pues es de replantearlo, y menos en una democracia que supuestamente se dice ser Estado social de derecho. Entonces también veamos quiénes son los malos a los otros peores que hay. Yo estoy de acuerdo con que el no da una inquietud en donde no es solamente lo que diga el gobierno y digan las FARC, sino es la expresión del pueblo colombiano diciendo yo no estoy de acuerdo con esos acuerdos tal como lo dicen. Y la pregunta del referendo hace relación a que unía de si estaba de acuerdo y si era una paz amplia y duradera. Y resulta que todo el mundo quiere la paz amplia y duradera, pero no era que con ese y metieran de que estábamos de acuerdo con el acuerdo. No, para nada. Primero, ¿cómo van a poner en la negociación la familia? Acabo de salir de la exposición de la Constituyente, somos un país donde se acepta la diversidad, la pluralidad. La familia no debería estar metida en esto porque la familia primero hace parte de una concepción religiosa. Ese es el primer concepto. Hay miles de cosas que no estarían bien en eso también, pero esa es una de las principales porque no acepta la diversidad del país.
pues yo la verdad veo que la primera propuesta que se hizo está horrorosa, la que hizo el presidente Santos. Y ahorita toca esperar a ver cuál es la nueva propuesta que va a hacer el no. Estoy de acuerdo con lo que hicieron, de que haya ganado el no, sí estoy de acuerdo. Pues realmente los planteamientos del NOR siempre son los que van en contra de la población más vulnerable. Los planteamientos de ellos son más políticos que humanitarios, no tienen una realidad directamente. Ellos luchan es por el poder, más no por la paz. El cafecito. Gracias, maravilloso. Muchas gracias, qué delicia. Bueno, empecemos por una cosa. ¿Cuáles son esas propuestas del no sintéticamente? Si alguien pregunta cuál es la esencia del no, ¿qué diría Lucho? ¿Cuál es la esencia del no? Bueno, lo que pasa es que hay varios no. Hay un no religioso, hay un no del uribismo carnívoro que no quiere ningún cambio ni ninguna transformación, y hay unos no más sensatos y más equilibrados. Yo creo que el no es muy diverso, entonces hay unas, digámoslo, el presidente Uribe quiere someter a la FARC y rendirla y no darle ningún espacio en la política, lo cual es totalmente inviable. Hay otras voces como Francisco Santos, Marta Lucía Ramírez, Carlos Holmes Trujillo, creo que también que están más en la idea de hay un acuerdo para ajustar y no para transformar totalmente. Entonces son varios no es un solo no. A mí me da la sensación de que ahora Pacho Santos pasó de ser el innombrable, ahora todo el mundo lo quiere nombrar como referente, ¿no? ¿Hay muchos no? Sí, hay muchos no, incluso dentro del uribismo. Fíjate, Pacho es del uribismo y tiene una posición ciertamente mucho más sensata. Y yo creo que, digamos, esos diferentes tipos de no, unos hicieron campaña con propuestas diciendo esto y esto y esto no nos gusta de los acuerdos. Digamos, Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, fue consistente en decir no nos gusta que metan los acuerdos a la Constitución, no nos gusta que no haya cárcel, no nos gusta que haya participación política inmediata, debería ser, digamos, gradual, en fin. Entonces, cuando ganó, pues tenía las propuestas que llevaba varios meses haciendo. Y hubo otros, como el Centro Democrático, según lo confesó su propio gerente de campaña, que hicieron campaña con mentiras, diciendo que era que le iban a quitar la plata a los pensionados, que le iban a quitar los subsidios a los pobres. Entonces ganó el no y les dijimos, bueno, a ver sus propuestas, vamos a pensar. Y se demoraron un par de semanas viendo qué proponían y terminaron proponiendo lo mismo que han propuesto siempre, que es que no haya paz, básicamente, que haya dominio militar, que no haya reforma agraria, que no haya tierra para los campesinos, que no se cobre catastro, que no haya predial rural, o sea, ni siquiera cosas que tienen que ver directamente con las FARC. En cualquier caso, Juan Carlos, independientemente de los muchos tipos de sí y los muchos tipos de no, yo creo que uno tiene que ser leal con la democracia. El no ganó, punto. Y eso es inobjetable y en una democracia lo que corresponde es cumplirlo. ¿Qué quiere decir cumplir? Cumplir quiere decir ajustar los acuerdos que hay, es decir, eso implica una renegociación, no entre nosotros, sino con las FARC, es que lo que no se nos puede olvidar es que este proceso de paz no es para darle gusto a Uribe, ni para solucionarle las preocupaciones sobre su prontuario, sino para desmovilizar a las FARC, para eso es que es el proceso de paz. Entonces no hay una diferencia entre ajustar y renegociar, o sea, no, un ajuste es para renegociar. poder ajustar hay que renegociar, pues porque cualquier coma que usted le quiera cambiar, y entre más sustancial sea el cambio, y yo creo que los cambios deben ser sustanciales, no simplemente redacción y maquillaje, pues evidentemente eso implica una renegociación con las FARC, es a quien estamos tratando de convencer de que dejen las armas. Pero es que en una renegociación, Lucho, toca que los equipos negociadores vuelvan a La Habana, vuelvan y se sienten, empiecen los ciclos de nuevo, y eso no es lo que se ha visto ahora. No, en eso están ahora. En las FARC, el gobierno trabajando, viendo las propuesdas. Yo creo que el gobierno ha sido juicioso en recoger todas las propuestas. Se habla de 400 propuestas recibidas de todos los sectores del no. Y en eso están. Y también, entonces, sí hay una renegociación en curso y tenemos que ver esa renegociación hacia dónde nos lleva. Lo que sí es cierto es que el acuerdo tiene unos pilares y esos pilares son inmodificables. O sea, la idea de transformar. Ese es un reformismo rural pequeño. Y aún así el uribismo se opone a eso. Y un reformismo político. Y un reformismo político pequeño al cual también se opone el uribismo. Esos son pilares del acuerdo. O sea, eso es como si usted tiene una casa ya construida y usted no la va a tumbar para hacer otra casa. Aquí hay un diseño y sobre ese diseño hay que hacer ajustes, modificaciones, pero sin ir, que es lo que el uribismo no quiere, lo que ha dicho Claudia, ¿no? Pero hay como dos tipos, digamos, renegociar sobre qué, digamos, yo haría el siguiente planteamiento. Yo diría, esos acuerdos de paz tienen dos tipos de concesiones. Unas concesiones a la sociedad,
¿sí? Al campesinado abandonado para que se invierta, a las regiones que han padecido el conflicto para que se invierta en ellas, a la política para que todos los que competimos hoy en política y los que competirán en el futuro tengamos mayores garantías pues, de que aquí no se gana ni con violencia, ni con fraude, ni con trauma. Entonces esas son las concesiones a la sociedad. Que es el grueso del acuerdo. Que es el grueso del acuerdo y que a unos sectores del no le gustan. Y yo creo que a los sectores del no hay que decirles qué pena, pero pues no vamos a cambiar las concesiones a la sociedad. Son unas mejoras mínimas en lo rural, en la política, en la democracia, que no vamos a cambiar porque a un sector pues retrógrado no le sirve pues una modernización mínima. Hay otras concesiones a las FARC, que tengan un juzgamiento especial, que no tengan cárcel sino restricción de la libertad, que puedan hacer política inmediatamente, que vayan a una justicia transicional. Esas concesiones a las FARC son las que toca renegociar, unas. Y esas concesiones a las FARC implican una renegociación, yo lo quiero decir con toda claridad. Una renegociación no es que Marta Lucía Ramírez y yo nos pongamos de acuerdo. Una renegociación es que las dos y muchos otros presionemos a las FARC para que hagan mayores concesiones de su parte, porque no vamos a renunciar a las mínimas concesiones de la sociedad. Son ellos los que tienen que ceder un poco más en las concesiones dadas a ellos, especialmente a sus comandantes, para poder lograr un acuerdo un poco más amplio y con más respaldo. Usted nombró dos, las concesiones a la sociedad, las concesiones o la negociación directamente con las FARC. Sí. ¿Y dónde quedan los militares, los empresarios y el Estado en últimas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué papel tienen en todo esto ellos? No, es que yo creo que aquí se ha construido una fórmula para todos los implicados en el conflicto. Eso creo que es una también de las cosas que no le gusta al uribismo. O sea, la fórmula es reconocimiento y verdad. Estamos cerrando un conflicto de más de medio siglo en el cual ninguno de los contendientes se ha portado de manera decente. O sea, ni el Estado, ni la guerrilla, ni los paramilitares, sectores empresariales, sectores políticos, sectores sociales, religiosos. O sea, esto es una cosa entre muchos que se libró, en la cual hay una barbarie por establecer y por aclarar, en parte, porque hay unas cosas que ya se han hecho. Entonces yo creo que tu pregunta es muy pertinente. O sea, eso no es solamente juzgar a las FARC, es juzgar a todos los implicados en este conflicto, punto que no le gusta al presidente Uribe, porque él no quiere ni verdad, ni quiere, digamos, lo que sus responsabilidades políticas y de lo que él representa salgan a flote en un debate que está en curso. Pero ¿es viable dejar a los militares fuera de la jurisdicción especial para la paz? Claro que no. Ese fue un error que ya cometimos. Mire, este proceso de paz, como bien lo dice Lucho, está corrigiendo ese error del pasado. Es que no se trata de darle una solución a las FARC, sino de darle una solución al país, que termine un conflicto armado, que todos los que tienen cuentas judiciales pendientes, y hay millones de casos abiertos en la Procuraduría y en la Fiscalía, que todos se puedan resolver, que podamos doblar esa página, que los militares que violaron los derechos humanos puedan resolver su situación jurídica. Y un gran acierto de este proceso de paz fue darle una solución jurídica a todos los involucrados. Un error que cometimos, por ejemplo, con el M-19 fue decir, listo, le damos una solución a los guerrilleros, amnistía, y a los militares que los combatieron, que abusaron en el Palacio de Justicia, ahora están presos. Condenas de 40 años. Eso salió muy mal. No hemos logrado hacer reconciliación sobre eso porque evidentemente, con toda razón, a un sector muy importante de la sociedad eso le parece injusto. Y dice, pero ¿cómo así que el señor Navarro y el señor Petro, si pueden recuperar sus derechos políticos, tienen amnistía, pueden hacer política, no pagar un día de cárcel, y los otros sí 40 años, si finalmente ambos cometieron abusos? Entonces aquí estamos solucionando ese problema. Y una gran, pese a que hay, digamos, voces disidentes, pero una gran fortaleza de este acuerdo de paz es que el grueso de las fuerzas militares lo apoyan. Si las fuerzas militares no apoyan este proceso, lo sabotearían, como lo han saboteado otros en el pasado, y eso ha sido difícil. Bien. Lo mismo los sectores empresariales. El grueso de los sectores empresariales lo apoyan. Entonces, yo creo que eso es bueno, y eso es parte de lo que tenemos que rescatar en el acuerdo. Listo. Mire, hay un tema, por favor, necesito que se lo expliquemos a la gente. Primero a mí, el primero, narcotráfico, eso del delito conexo. Pero, como es un tema complicado, les voy a invitar a que nos sentemos. Y otro café. Es mejor sentado que parado. Y otro cafecito. Hágale, más cafecito. Por favor. Pues. Sigan. Gracias. Cualquier café de verdad, en serio. Sí. Venga, que no es pa' eso. Venga, que no es pa' eso. Listo, volvimos. Entonces, joven. Ahora sí, por favor, háblenme del narcotráfico.
delito conexo. Perdóneme, mejorando lo presente. Es un delito conexo casi a la política en general, ¿no? Sí, Porque, desafortunadamente. no sé, pregunto. Desafortunadamente, sí. No, pues, dímelo a mí que llevo 10 años estudiando ese tema. Sí, nada más conexo al conflicto armado colombiano en todos sus actores que el narcotráfico. Esa es una realidad de apuño que no podemos negar y que que tenemos que ver es cómo resolver. Yo que, insisto, como demócrata, pues entonces me he sentado estas semanas a tratar de entender los argumentos del no. Y creo que tienen un punto. Claro, a unos no les gusta la conexidad y quisieran extraditarlos. Bueno, esa solución salió muy mal con los paras, porque terminaron respondiendo por narcotráfico, pero no a las víctimas de Colombia. Y se rompió el proceso de paz y nos quedaron las BACRIM y no logramos pacificar las regiones. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo creo que aquí se puede buscar intermedio? Quienes dicen que no, aún quienes reconocen, digamos que no, pueda que más allá que en el derecho, en la realidad, el narcotráfico y el conflicto son conexos, lo que dicen es, mire, hay pocos incentivos en el acuerdo actual para que las FARC tengan que entregar los bienes, la información, las rutas y que con esos bienes se repare a la gente. Hay que mejorar los incentivos, digamos, y las obligaciones. Entonces, yo ahí que he pensado, Luchito, lo he propuesto, a ver, y es, bueno, mantengamos el reconocimiento de la conexidad con el delito político, es decir, el narcotráfico sí ayudó a financiar la guerra de las FARC, ¿cierto? Fue subsidiario a financiar esa guerra, pero juzguémoslo dentro de la justicia transicional, no amnistiable de una, porque si lo amnistían de una, pues qué incentivo tienen para colaborar y entregar los bienes, sino con principio de oportunidad. Es decir, lo amnistiamos sujeto a que se erradiquen, a que se entreguen información, a que se entreguen bienes al Tribunal de Paz, para que con eso se reparen las víctimas. A mí me parece que ahí podemos encontrar un camino intermedio. Pero esa ruta es un delito conexo. Sí, en todo caso es un delito conexo. O sea, de ahí pero no salimos, ¿cuál es la diferencia ¿no? importante? Que no se amnistía de una, sino que se amnistía sujeto a colaboración efectiva. ¿Esa es la salida? ¿Cuál sería la salida? No, yo creo que eso es muy viable. A ver, yo creo que la pregunta que está en el trasfondo de toda esta discusión, ubicándonos en que el narcotráfico es totalmente conexo al conflicto y a la política, o sea que eso sí no son mundos separados, sino son mundos integrados. La pregunta que está es si le creemos a las FARC su sinceridad de que pasa de la ilegalidad a la legalidad. Esa es la gran pregunta, creo que está en el trasfondo también de esta discusión. Hay gente que, y puede ser la mayoría, que no le cree a las FARC, o sea que dice, no, esos señores van a hacer trampas, esos señores van a seguir el narcotráfico, esos señores van a seguir, digámoslo, yo creo que no. Yo creo que las FARC tienen una decisión de salir de la guerra y venir a esta democracia. O sea, yo creo que esa es la decisión política de las FARC y creo que ese es lo más importante de este proceso, y es que ellos tienen una decisión de salir de la ilegalidad a la legalidad. Claro, eso todo lo que sean mecanismos de exigibilidad, de presión, de que se cumpla en una normatividad, me parece que está bien. Pero yo sí creo que las FARC van a salir de la ilegalidad porque las FARC son una fuerza política, entonces no se van a quedar en la ilegalidad, o sea, no van a quedar con una pata en la ilegalidad y una pata en la legalidad. Por ejemplo, toda esa discusión de los bienes. Ya les costó en el pasado. Exactamente, entonces, por ejemplo, ese punto de los bienes de las FARC, yo creo que en eso hay que exigir, decir, bueno, rendición de cuentas, o sea, y eso ya está en el acuerdo, hay un compromiso. ¿Está de acuerdo con lo que dice ese componente del no? Pero no está en el acuerdo, es que las FARC, que se negaron durante todos estos años a entregar el listado de sus bienes con los que van a reparar, un día antes de la votación del plebiscito dijeron, bueno, está bien, vamos a entregar el listado de los bienes. Pendejos, carajo, eso tenían que entregarlo 2 años antes para que supiéramos exactamente qué es y no quedara eso ahí. En el acuerdo hay un elemento en el punto 5 que es reparación material efectiva. Pero es muy ambiguo. Si a ese punto fuera el listado de bienes que dijeron que iban a entregar, pues sería más claro. Porque en eso, pues es que Luchito es un divino, ¿no? Yo confío en que ellos sí se van a... No, aquí, hermano, seguro mató a confianza. Esto no es un acto de confianza. Yo personalmente desconfío profundamente de las FARC. Y como desconfío profundamente de las FARC, lo que prefiero es tener todos los seguros necesarios y posibles para que de verdad nos cumplan. Y para que también nosotros les cumplamos a ellos, porque, digamos, el costo del incumplimiento mutuo puede ser muy alto para la sociedad. Hablando de desconfianzas, digamos, el no, como ustedes lo han dicho, es un abanico muy amplio, ¿no? Hay un componente del no de gente que quiere la paz y quería efectivamente unos ajustes. Pero dicen las malas lenguas que hay otra parte del no que está buscando es una oportunidad para el 2018. ¿Cuál es el componente electoral que hay en esa parte del no? ¿Existe? Sí, claro, y de lado y lado, también hay que decirlo. Es decir, aquí hay intereses de candidatos presidenciales en el sí e intereses de candidatos presidenciales en el no. En eso también, digamos, hay que ser justos, no hay que echarle pues todo el agua sucia. ¿Eso es necesariamente malo?
Pues hombre, es una realidad como inevitable, ¿cierto? La gente tiene intereses, compite y trata de hacer valer sus intereses, ¿no? De presidenciales más que sobre la paz, otros deponen más los intereses propios en nombre de la paz, pero lo cierto es que hay intereses presidenciales de lado y lado y eso enturbia y dificulta la negociación, la renegociación. Yo lo que creo es que para eso tenemos que tener todos, los del sí, los del no, el gobierno, todos unos límites en el tiempo, para que esto no se dilate. ¿Cómo ganaría el país? Creo yo. Y creo que hay que hacer todos los esfuerzos para eso. Obviamente el país gana si el nuevo pacto de paz incluye a Uribe. Ese sería el mundo ideal, por supuesto. Y que el 18 la competencia sea sobre 1000 temas, no sobre si unos van a cumplir los acuerdos de paz y otros van a derogar los acuerdos de paz. Eso es lo que hay que evitar, que haya intereses, que compitan, pero no sobre la base de que unos van a tratar de derogar los acuerdos, porque eso es muy costoso para la sociedad. Entonces, eso sería lo ideal, cumplir los acuerdos de paz como un tema del 18. Todos van a cumplir los acuerdos de paz. Tendrán diferencias en el cómo, en los énfasis, pero nadie los quiere derogar. Yo creo que ese es el propósito que nos tenemos que lograr y tenemos que lograr que eso ocurra en una renegociación entre aquí y diciembre, porque tampoco aguanta más esto en tiempos. Bien, pero vimos la campaña del plebiscito. Fue una campaña llena de rumores, llena de especulaciones, llena de mentiras, llena de muchas cosas, ¿no? Pero a unos les funcionó más que a otros. ¿Esto se puede dilatar en el tiempo para conectarlo directamente con la campaña del 2018? No, de ninguna manera. O sea, aquí la renegociación está en curso y esa renegociación va a ser ágil. O sea, yo les aseguro que antes del 15 de noviembre vamos a tener ya claridad sobre este proceso. O sea, vamos a tener claridad sobre la renegociación. Los nuevos acuerdos. Sí, los nuevos acuerdos. O sea, porque es que esto no aguanta más. Es que hay 7.000 colombianos armados que se quieren desarmar. Y esos 7.000 colombianos comen, duermen, tienen sueños, quieren ver para dónde van a ir. Entonces yo creo que esta renegociación va hacia adelante, este acuerdo de paz va hacia adelante. Y lo que yo diría es que hay un debate en la sociedad colombiana que todavía nos va a llevar un tiempo, ¿cierto? Importante. Y es los que no creen que hay que transformar el mundo rural, transformar la política y hacer un balance de lo que ha pasado en ese conflicto. Esas son las tres cosas que hay que hacer de fondo en este acuerdo, que no es toda la agenda de la sociedad colombiana. Hay gente que no cree, que Uribe no cree en eso, ni lo quiere, ni lo comparte, y además no lo dice con claridad. Sí. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Él no quiere ni transformar el mundo rural, ni transformar la política, ni la verdad. O sea, son tres cosas que a él no le gustan. Entonces yo creo que va a ser muy difícil que él entre. Pero el gran debate va a ser en el 18, porque si el uribismo gana, todo eso va para atrás, ¿cierto? Entonces yo creo que, el 2 de octubre fue un primer tiempo del segundo tiempo que vamos a vivir en mayo del 2018. Bien, y con esto vamos cerrando. Hay un tema que a muchos les preocupa, y es la verdad. ¿Cómo va a quedar tocada la verdad con todos estos ajustes y con todo lo que está pasando en este país? Teniendo en cuenta otra cosa, que el país, creo, me corrigen si me equivoco, no entendió eso de cambiar cárceles por más verdad, no entendió esto que aparecía en la justicia transicional, ¿no? Sí. ¿Cómo queda la verdad para después de todo esto? Yo espero que quede intacta, porque como te decía, intacta? Pues espero que sí, y en lo que de mí dependa, pujaré para que quede intacta, porque esa es la mínima garantía, primero de justicia para las víctimas. Aquí estamos en el Centro de Memoria Histórica, y es justamente para eso, para que haya verdad, para que la gente sepa que a sus hijos, como en las madres de Soacha, no los mataron porque fueran unos criminales, sino porque unos militares corruptos tenían unos incentivos para matar gente a sangre fría y sacar pecho diciendo que estaban derrotando a la guerrilla. Y esa verdad se la merecen esas madres, que lo único que le han pedido a esta sociedad, mire, es cualquier condena no me va a volver a mi hijo, ya está muerto, pero por lo menos la dignidad de mi hijo, que nadie diga que era un guerrillero, que era un matón. No, era un muchacho inocente, que cayó víctima en este conflicto. Entonces, la verdad es esencial para las víctimas que lo único que les queda, ya no tienen la vida, ya no pueden recuperar muchas veces el patrimonio, lo único que les queda es la verdad de la dignidad, de su rol en la historia. Entonces yo sí espero que no se toque, y está claro que hay unos sectores que aunque tienen impunidad penal garantizada, los expresidentes tienen impunidad penal garantizada, nadie nunca los va a juzgar ni los va a meter a una cárcel, lo único que va a haber es memoria, y tampoco quieren eso. Entonces yo sí creo que espero, y en lo que de mí dependa, estoy dispuesta a exigirle a las FARC que den más verdad, más reparación, más bienes, que no tengan derechos políticos inmediatos. Todo eso estoy dispuesto a ayudar a los del no, a que le exijamos a las FARC que den mayores concesiones. Pero la sociedad, lo único que ganó en estos acuerdos, un sector de la sociedad, ganó verdad, una mínima
modernización del campo y una mínima modernización de la política. Esas tres cosas, en mi opinión, no se tocan. No se tocan. Lucho, ¿una verdad o muchas verdades? Porque lo del plebiscito también tiene que ver con otra cosa, y es que emergen muchas versiones de la misma historia. ¿Cómo vamos a gestionar eso? No, yo creo que lo que puede ayudar a esta sociedad enferma, porque tenemos una sociedad enferma y creo que el 2 de octubre lo demostró, estamos enfermos de odio, de resentimiento, de rabias, y eso no está mal que estemos enfermos porque es lo que ha producido esta sociedad que ha vivido un conflicto, una guerra, violencias. Entonces estamos enfermos como sociedad, como familias, como personas. No quiero hacer una generalización, pero esta no es una sociedad que esté sana. Eso sí, no hay ninguna evidencia que lo muestre. O sea, estamos profundamente afectados. Entonces yo creo que un remedio para eso es la verdad, o sea, y es la memoria. O sea, y eso va a ser un proceso de largo aliento. O sea, eso no es de 1 o 2 años, no, eso vamos a hacer una comisión de la verdad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo eso le va a hacer bien a la sociedad colombiana. Es que las sociedades no pueden vivir de espaldas a su historia, lo que han vivido. Las sociedades que han sanado porque se han mirado frente a un espejo y ese espejo es doloroso, ese espejo es cruel, ese espejo tiene muchas dificultades, pero hay que hacerlo, si no, no vamos a sanar. Pero no hay una verdad, eso está claro. No hay una verdad. Y justamente el esfuerzo, la mecánica, los métodos, por ejemplo, los mecanismos como la Comisión de la Verdad, es justamente que los diferentes relatos confluyan y que esos diferentes relatos se puedan contrastar en sus fuentes, en sus evidencias, ¿cierto? Y que haya ciertas instancias imparciales que puedan valorar esas diferentes versiones, porque de eso se trata. No se trata de que alguien le imponga a otro su relato. Eso no es verdad, eso es imposición, eso es poder. La verdad es que los diferentes relatos puedan confluir, que sus fuentes y hechos se puedan contrastar y que el tiempo y la evidencia de las diferentes fuentes puedan llegar, digamos, a identificar ciertas conclusiones en las que se van estableciendo acuerdos históricos que toman mucho tiempo, como bien dice Lucho. Bien, la verdad, esa es una de las cosas que está en disputa y que creo que todos estamos buscando, justamente como usted lo dijo, desde aquí, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y yo espero que en esa tarea que ustedes tienen, que todos tenemos, lleguemos a la memoria, consigamos la paz y logremos en este país por fin la reconciliación. Muchas gracias por haber venido. Juan Carlos, gracias por la invitación. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Venga, que no es para eso. Invita Cámara de Comercio de Bogotá. El Tiempo Televisión. Noticias bien explicadas.